Hola a todos, vamos a grabar un vídeo en el que resolvemos un ejercicio de cálculos estequiométricos donde el rendimiento del proceso químico no es del 100%. Es habitual que los procesos químicos no tengan un rendimiento del 100%, esto quiere decir que no siempre el 100% de los reactivos se transforman en productos, sino por diferentes situaciones, porque haya pérdidas, porque se alcance un equilibrio previamente, por los motivos que sean, el proceso tiene un rendimiento inferior al 100%. Lo vemos con un ejemplo. El ejercicio que vamos a utilizar como ejemplo dice así. Dice, la urea se puede obtener haciendo reaccionar amoníaco líquido en presencia de dióxido de carbono gaseoso a alta presión para formar carbamato de amonio, que posteriormente se descompone en urea y agua. El carbamato de amonio sería una sustancia intermedia que, bueno, que no participa o que no la metemos dentro de la ecuación química. Ambos en estado líquido. Según la reacción, pues aquí tenemos la reacción que además ya está ajustada. En este caso, el amoníaco reacciona con el dióxido de carbono para obtener urea y agua. Y nos dice, hacemos reaccionar 100 gramos de amoníaco con 200 gramos de dióxido de carbono. Y nos pide hallar, apartado A, qué reactivo es el limitante y qué reactivo se encuentra en exceso, obtener la masa que se encuentra en exceso. Apartado B, la masa de urea obtenida sabiendo que el rendimiento del proceso es del 80%. Y finalmente, apartado C, la masa de dióxido de carbono que debe reaccionar si queremos obtener 180 gramos de urea y el rendimiento de la reacción es el anteriormente indicado. Bueno, pues nada, vamos a empezar. El apartado A nos pide el reactivo limitante y el que se encuentra en exceso. Nos dice el enunciado que partimos de 100 gramos de amoníaco y 200 gramos de dióxido de carbono, que probablemente no estén en la proporción estequiométrica, es decir, en la proporción en la que se combinan en la reacción química. Pues siempre que esto ocurra, tenemos que calcular, antes de hacer cualquier otro cálculo estequiométrico, cuál es el reactivo limitante, es decir, aquel que reacciona completamente, y cuál es el reactivo que se encuentra en exceso. Y en este caso, además, porque me lo piden, obtener la masa de reactivo que no reacciona, es decir, la que queda en exceso. Contamos con las masas atómicas de los reactivos. La masa atómica del nitrógeno, vamos a indicarla. La masa atómica del nitrógeno es de 14 unidades de masa atómica. Para el hidrógeno es una unidad de masa atómica. El dióxido de carbono, el carbono 12 y el oxígeno 16. Bien, con las masas atómicas vamos a escribir en una fila inferior cómo se combinan en masa. Ya tenemos cómo se combinan en moles, en moléculas, y en este caso en volúmenes no, porque solo hay una sustancia en forma gaseosa y la proporción en volúmenes solo forma parte de la sustancia en estado gaseoso. Bueno, y para calcularlo, pues como siempre, calculamos la masa molecular de la sustancia. Para el primero sería el hidrógeno, tiene masa atómica 1 por 3 átomos, 3 más 14 del nitrógeno son 17, y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico que es 2. Total, 34 gramos. Para el dióxido de carbono sería 2 por 16, 32, más 12, 44. Para el monóxido de carbono, para la urea sería 12 más 16, 28. Esto por un lado. Y por otro lado tenemos 2 más 14, 16, por 2, 32. 28 más 32, 60. Y finalmente para el agua, 18, masa molecular del agua. Bien, pues ahí tenemos ya cómo se combinan en masa. Por cada 34 gramos de amoníaco reaccionarán 44 gramos de dióxido de carbono y obtendremos 60 gramos de urea y 18 gramos de agua. Como vemos, estas cantidades que tenemos inicialmente, 100 gramos de amoníaco y 200 gramos de dióxido de carbono, no están en esta proporción. Con lo cual uno de los dos será el limitante y el otro será el que se encuentra en exceso. Vamos a estudiarlo. Para estudiarlo cogemos cualquiera de esas dos cantidades. Yo voy a tomar
los 100 gramos de amoníaco como referencia y estudio qué cantidad de dióxido de carbono es necesaria para que reaccionen completamente los 100 gramos de amoníaco. Lo vemos. Ponemos los 100 gramos de amoníaco y sabemos que para que reaccionen 34 gramos de amoníaco son necesarios 44 gramos de CO2. Con esa proporción calculamos qué masa de de CO2 es necesaria y obtenemos, en este caso, 129,41 gramos de CO2. Y ahora nos planteamos, hemos dicho que para que reaccionen 100 gramos de amoníaco nos hacen falta 129,41 gramos de dióxido de carbono. Y ahora nos planteamos si tenemos ese dióxido de carbono. Y el enunciado nos dice que sí, tenemos 200, que son más. Por tanto, el dióxido de carbono será la sustancia o el reactivo en exceso y el amoníaco en esta situación, con estos datos, es el reactivo limitante. Además, nosotros podemos calcular la masa de dióxido de carbono en exceso, que es toda la masa de dióxido de carbono con la que contábamos inicialmente, son 200, menos los que van a reaccionar, 129,41. Es decir, 70,59 gramos de dióxido de carbono quedarán sin reaccionar. Pues ya tenemos resuelto el primer apartado. Hemos calculado la masa de reactivo en exceso, de dióxido de carbono en exceso, este es el que se encuentra en exceso, vamos a ponerlo aquí también, y ya sabemos cuál es la sustancia que es el limitante también. A partir de ahora, cualquier cálculo estequiométrico posterior lo vamos a hacer siempre con el limitante. También tenemos la opción de hacerlo con la cantidad de reactivo en exceso que reacciona, es decir, con los 129,41 gramos de CO2. Por comodidad lo vamos a hacer con el limitante, con los 100 gramos de amoníaco. Vamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos preguntan por la masa de urea obtenida, sabiendo que el rendimiento del proceso es del 80%. Pues bueno, ya vamos a trabajar siempre con los 100 gramos de amoníaco y es bastante sencillo porque sabemos que por cada 34 gramos de amoníaco obtenemos 60 gramos de urea. Esa proporción nos va a permitir saber qué cantidad de urea vamos a obtener con 100 gramos de amoníaco. Partimos de los 100 gramos de amoníaco, eso es lo que tenemos como reactivo, y sabemos que por cada 34 gramos de amoníaco obtenemos 60 gramos de urea. Obteniendo en este caso pues 176,47 gramos de urea. Hacemos los cálculos y ese sería el resultado, pero este sería el resultado si el proceso tuviese lugar al 100%, ¿vale? Esto sería al 100%. Es decir, si todos los reactivos, si toda la cantidad de reactivos se transformase en producto. Pero ya hemos dicho que eso no suele ocurrir, que normalmente el rendimiento es inferior al 100%, en este caso me dicen que el rendimiento es del 80% y queremos saber entonces qué cantidad se ha transformado en producto. Lo único que tenemos que hacer es pues, el 80% al resultado final, nada más. Tenemos que calcular el 80% de 176,47, que sería, o que es, mejor dicho, 141,18 gramos de urea. Ese sí es el resultado final. Es decir, que con esos 100 gramos de amoníaco y esos 200 gramos de dióxido de carbono, al 80% de rendimiento obtendríamos 141,18 gramos de urea. Vamos al último apartado.
En el último apartado nos preguntan por la masa de dióxido de carbono que debe reaccionar si queremos obtener 180 gramos de urea y el rendimiento de la reacción es el anteriormente indicado, es decir, el del 80%. Quiere decir que ahora sabemos que queremos obtener 180 gramos de urea y nos preguntan qué masa de dióxido de carbono tiene que reaccionar, sabiendo además que el rendimiento del proceso es del 80%, es decir, que no todo el dióxido de carbono inicial se va a transformar en producto. Un poco nos están planteando el problema al revés. Bueno, partimos de lo que queremos obtener, que son los 180 gramos de urea. Y con los 180 gramos de urea estudiamos qué masa de dióxido de carbono debe reaccionar, sabiendo que para obtener 60 gramos de urea necesitamos 44 gramos de dióxido de carbono. 60 gramos de urea, 44 gramos de dióxido de carbono. Bueno, simplificamos, operamos 180 por 44 entre 60, obtenemos en este caso 132 gramos de dióxido de carbono. Y estos son los gramos de dióxido de carbono que deben reaccionar. Son los que deben reaccionar. Ahora, sabemos, porque nos lo dice el enunciado, que no todo el dióxido de carbono reacciona, solo el 80% del dióxido de carbono que tengamos va a reaccionar, porque ese es el rendimiento del proceso. Pues bueno, con otro factor de conversión, vamos a poner otro factor de conversión, vamos a calcular cuánto dióxido de carbono debemos tener para que reaccionen los 132. Estos son los que van a reaccionar. Y sabemos que para que reaccionen 80, necesitamos 100 gramos de dióxido de carbono. Para que reaccionen 80, 100 son necesarios. Con ese factor de conversión calculamos los que son necesarios en este caso, que serían 132 por 100 entre 80, 165 gramos de dióxido de carbono serán necesarios para obtener los 180 gramos de urea. Ese es el resultado final. Bueno, hemos hecho un ejercicio donde hemos aplicado el rendimiento, tanto para saber la cantidad de producto que podemos obtener tras un determinado proceso, como para calcular la cantidad necesaria de un reactivo si queremos obtener una cierta cantidad de producto. Es decir, lo hemos hecho en los dos sentidos de la reacción química. Espero que se haya entendido. Saludos.